¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Dios ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él es generoso, extremadamente bueno. Y le doy gracias que me da la oportunidad, el privilegio de compartir con ustedes el maná, la palabra de bendición, la palabra de fe, que alimenta su fe y que le permite a usted experimentar los favores, la gracia, las bondades, la generosidad de nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios por ello. También le doy gracias a ustedes por sus llamadas, por sus cartas. Gracias por su atención. La verdad es que me ha sorprendido gratamente mucho más de lo que me imaginé. Saber lo que Dios está haciendo ya. Frente a su televisor, usted tiene ahí en el televisor, ahí tiene un número telefónico, tiene una página donde nos pueda visitar y pueda conocer lo que nosotros somos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que visítenos, escríbame y llámenos por teléfono, ¿ya? Todos los que lo hagan, yo les respondo casi a todos. Bueno, me siento muy bendecido este día. Este tema que estoy hablando acerca de la vida bendecida, la vida próspera, tiene algunas controversias, causa contención, pero no es mi ánimo. Solamente estoy entregando y dando en lo que de gracia he recibido para usted. Amén. Lo he recibido del Señor para bendición de su vida. Gloria a Dios. Sin más preámbulo, vamos a pasar. No se mueva de allí porque en unos segundos estamos ya en el tema que nos va a tomar estos días. Amén. Bendecidos, no se muevan. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias al Señor, estamos aquí nuevamente para concluir este tema que nos ha tomado varios capítulos. Varios capítulos nos está tomando el hablar de esto. Todavía creo que nos quedan algunos más, pero no estoy seguro si voy a concluir ahora. ¿Ya? Estamos hablando acerca de la vida bendecida, la vida próspera. Quiero resumir rápidamente lo que hablé el primer capítulo, que es acerca de lo que se ha dicho que no está en la Biblia. Tradiciones, que mucha gente dice, yo no creo en esa doctrina de la prosperidad que andan hablando ahora. Entonces le digo, está bien, tiene todo el derecho de no creer, viva pobre, siga pidiéndole al gobierno que le ayude, siga haciendo las cosas como usted quiere. Es asunto suyo. Es lo mismo que la gente que no cree en la sanidad. No creen en el don maravilloso que Dios nos ha dado de la sanidad divina. No, yo no creo en esas cosas. Bueno, entonces páguele a los médicos y en hospitalización todo lo que quiere. Si la decisión está en nosotros. No se olvide que el pueblo de Israel estaba destinado a vivir una vida bendecida en una tierra que fluía leche y miel. Y ellos decidieron quedarse fuera. No entraron a poseer lo que era de ellos. No quisieron la vida próspera, bendecida, enriquecida con todo, porque no la creyeron. Por eso es que le dije el primer capítulo, uno puede creer en la pobreza o puede creer en la prosperidad, o por último una mezcla de los dos. Yo creo en mi propio esfuerzo, yo creo en mis propios, que lo que tengo es lo que tengo y no voy a tener más. Bueno, usted puede creer lo que quiera. Yo estoy aquí para compartir lo que dice la Biblia. Y hay 2 capítulos en el Nuevo Testamento, que es en el capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios, donde está el fundamento para comenzar y tener y alcanzar una vida próspera y bendecida. Dice, hay varias cosas que vamos a aprender. Hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Mire qué contradicción. Riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino como a sí mismos, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundado también en esta gracia. Está hablando de dinero, de ofrenda. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, este es un texto que no mencioné en el capítulo anterior, porque Jesús, el solo hecho de descender del cielo a la tierra, ya vino a vivir en un ambiente de pobreza. Las riquezas de la tierra no son comparables con las riquezas del cielo. Eso es lo que quiere decir. Se hizo humano, vino a vivir limitado en la pobreza que está, en la limitación que hay en esta tierra en todo sentido. El hecho de nacer en un pesebre, por ejemplo. Entonces, pero dice así, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza se fueseis enriquecidos. ¿Se fija? Nos dio el ejemplo para que nosotros aprendamos el camino de la bendición. Y en esto doy mi consejo como os conviene a vosotros, que comenzasteis esto, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Ahora dice, en el verso 13, pero esto digo para que haya en vosotros, pero no digo esto para que haya en vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Luego, en el mismo capítulo, voy a saltarme al capítulo 8, estoy leyendo 2 Corintios capítulo 8, verso 22. Enviamos también con ellos a vuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. En el capítulo 9, ahora el verso 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pues he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que como os lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. El secreto para vivir prósperos no está solo en pedir a Dios, está también en dar a Dios lo que es de Dios. Cuando le trajeron
a Jesús, lo tentaron a Jesús si era justo dar a César, pagar los impuestos. Él le dice, esta moneda que tengo, ¿de quién es esta figura que está en la moneda? Entonces le dicen, es de César. Y Jesús le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El problema comienza, el problema que ocurre en Chile, en general en Chile, es que hay falta de gente generosa, falta generosidad. Les decía en un programa anterior que el país está controlado por un espíritu de avaricia, de codicia. Avaricia y codicia es un demonio que ha estado gobernando los aires en nuestra nación. La prueba está el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento y el gran robo que se denuncia continuamente en los canales de televisión, en los medios de comunicación masiva. Hay un demonio de avaricia y de codicia que tristemente también ha permeado la iglesia en general. La iglesia en general, es imposible encontrar una iglesia que diezme y que ofrende el 100%. Es más, hay predicadores que enseñan que no hay que diezmar, que no hay que la ofrenda es todo. Bueno, tal como le dije al principio, mire, usted puede creer en esto, puede creer lo otro. Bueno, yo creo que el diezmo no es una ley, es una señal, es una idea de lo que Dios quiere de uno. Entonces, yo ni siquiera doy el diezmo. Desde hace muchos años no doy el diezmo. No me rijo por una ley. Sé que hay que dar el 10% como mínimo. Dice, ¿qué es generosidad? ¿Qué es generosidad? ¿Qué es dar más? Es dar más del diezmo. Del diezmo para abajo no hay generosidad. Del diezmo para arriba hay generosidad. Entonces, cuando uno diezma y ofrenda, es cuando comienza la vida próspera. Malaquías, que está al lado de Mateo, justamente, dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas, dice Dios. Maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. Y aquí Dios presenta un desafío. Traer todos los diezmos al alfolí, al lugar donde se guardaban en ese tiempo cerca del altar. Haya alimento en mi casa, en la casa de Dios. Y probadme ahora esto, dice Jehová. En esto dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es una promesa divina. Dios promete derramar bendición hasta que sobreabunde, promete abrir la ventana de los cielos y derramar hasta que sobreabunde. Nada más, nada menos, hasta que sobreabunde. Amados, especialmente le voy a hablar ahora a los creyentes. Usted sabe que en todas las congregaciones en general hay escasez. Hay escasez, hay falta de bienes por donde uno vaya. Todo el mundo se queja que no le alcanza, que tiene muchas deudas. La Biblia dice que nosotros no debemos vivir endeudados, que no debemos deber nada a nadie, porque el que pide prestado se hace esclavo del que le prestó. Y al contrario, dice Deuteronomio 28, que nosotros somos los que debemos prestar y no pedir prestado. Eso es lo ideal, ese es el ideal. Podemos tener la única deuda que todos los expertos en esta materia dicen que un ser humano, que un creyente debe tener, es la deuda de una casa, porque en realidad lo que está pagando es, en la medida que va pagando, su casa va aumentando de valor. La termina de pagar, no solamente fue como depositar dinero, sino que va a recibir más dinero del que pagó por la casa. Eso es una buena inversión, pero es la única. El auto se devalúa. Usted se compra un auto en 10 millones de pesos, cuando lo termina de pagar y cuando lo quiere vender vale 5 millones. ¿Qué es lo que pasó? Perdió 5 millones y suma, y siempre que lo pagues, etcétera, etcétera. En el plan de Dios es que nosotros sembremos en su reino, que la casa de Dios tenga todo lo que necesitamos. Amén. Que la casa de Dios tenga abundancia, haya alimento, haya provisión en mi casa. La iglesia del primer siglo le daba de comer a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Tenían recursos, pero habían entendido, este es el principio número 1 para vivir prósperos: diezmar y ofrendar. Diezmar es tomar el 10% de lo que yo gano y traerlo al Señor. Es un acto de fe,
¿Por qué es un acto de fe? Porque el justo por la fe vivirá. Usted que es creyente fue llamado a vivir por fe. En otras palabras, yo no puedo depender de cuánto tengo en mi bolsillo, cuánto tengo en mi chequera, cuánto tengo en el banco. Yo dependo de Dios. Entonces, cuando siembro, de acuerdo a la semilla que Él me da para sembrar, entonces, cuando yo siembro en el reino, Dios se compromete a dar bendición, abundancia, a prosperar, a abrir las ventanas de los cielos y a derramar hasta que sobreabunde. A derramar hasta que sobreabunde. Para poder vivir prósperos, bendecidos, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Ya. No lo puedo decir de manera más clara y categórica. No puedo decirlo de manera más clara y categórica. Dios me da el privilegio, el honor, la bendición de pastorear una congregación. Yo creo que no hay una congregación más generosa. ¿Por qué? Porque enseño esto durante un mes. Me tomo todo un mes, jueves, domingo en la mañana, domingo en la tarde, jueves, domingo en la mañana. O sea, no 8 horas, sino 16 horas al mes, solamente de este tema. ¿Pero por qué? Porque este fue el tema, esto fue la verdad que me sacó de la pobreza. ¿Se acuerda que le dije que nací muy pobre? Este fue el camino que me enseñaron desde chico, que había que darle a Dios primero. Y este camino diseñado por Dios es el camino que Él escogió para que pueda vivir próspero. No hay otro camino. Dios diseñó el camino de sembrar. Abraham, el padre de la fe, antes que existiera la ley, le dio los diezmos de toda la riqueza que tenía a Melquisedec. Eso está en el libro de Génesis. El Génesis, para que usted lo busque y lo estudie, está en el capítulo, ya se lo voy a decir porque acabo de tener un lapsus y no me acuerdo cuál fue el capítulo. En el capítulo número, le entregó los diezmos de todo, creo que es el 19 o el 17, se los voy a decir de una vez. En el capítulo, permítame, 14 del libro de Génesis, Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Y Abraham no tenía idea de la ley del diezmo. De manera que el diezmo, dar a Dios el 10%, dar a la obra de Dios, dar a la iglesia, es una ley que no estaba escrita cuando Abraham lo hizo. Lo hizo antes que existiera la ley, más de 400 años antes que existiera la ley. La ley está dada para un pueblo y es una sugerencia para la gente del nuevo pacto. Por eso que dicen algunos que son mezquinos, que son avaros, y lo único que quieren es vivir así. Es que en el Nuevo Testamento no aparece explícitamente enseñado el diezmo. No, pero está implícito. Porque cuando Pablo habla de que demos con generosidad, ¿qué es generosidad? ¿Ustedes creen que dar el 1% es generosidad? No. ¿Ustedes creen que el 5% es generosidad? No. ¿Usted cree que el 10% no es generosidad? Sobre el 10 empieza la generosidad. Un muchacho de la iglesia, lo voy a poner de testimonio, tiene 26 años y acaba de graduarse de magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ariel Espinosa es su nombre. Es un muchacho que conozco desde los 16 años. Hace 10 años lo conozco. Pero ¿saben? Ese día que se ganó el magíster, que recibió su magíster en Ingeniería Mecánica, él dependió de Dios, vino a mi oficina para que orara. Le dije, no tengas temor, el Señor está contigo. ¿Sabe lo que hizo este muchacho? Que ahora está en una empresa americana con un tremendo sueldo. Antes de recibir su primer sueldo de la empresa, de 1 millón y tanto, lo trajo en un cheque, dijo, pastor, el día que me paguen, el día 1 del mes tanto, recibo mi primer cheque, cóbrelo. Ya tenía su cuenta de banco, su cuenta corriente. Cóbrelo porque este va a ser mi primer sueldo que yo lo voy a dar entero a la iglesia. Varias personas han dado su cheque entero sin pedírselo. Yo no hago eso, no lo pido. Pero saben que nosotros pusimos todos nuestros bienes al servicio del Señor. Saben que cuando tomamos la ofrenda, todo lo que se juntó se va para el predicador que nos visitó. Saben que nos damos limosnas de ofrenda. Entonces, este muchacho lo pongo de ejemplo porque recién me acaba de decir ayer,
que recibió su título de magíster y él sintió que Dios lo ayudó. Cuando lo estaban acosando los profesores con preguntas complicadas, más allá de lo que había estudiado, se acordó de la oración. Y saben, en la tesis para recibir ese magíster en ingeniería mecánica, puso este verso, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un ingeniero egresado de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hermano, ¿usted cree que va a vivir pobre? No, yo le dije, muchacho, declaro y profetizo que vas a ser el gerente general en 5 o 10 años más de una gran empresa donde tú vas a manejar millones y vas a manejar cientos de empleados porque decidiste dar a Dios y sembrar. Eso es generosidad. Entregar todo el sueldo, eso ya es generosidad. ¿Saben por qué? Porque Dios nos da mucho, mucho, mucho más de lo que nosotros merecemos o pedimos o entendemos. Dios es extraordinariamente generoso. Dios es extraordinariamente generoso. Mi Padre Celestial se pasó para ser generoso. Él nunca nos da en la misma medida que nosotros damos. Nos da con abundancia. Entonces, es necesario que tú conozcas la abundancia, la generosidad de tu Padre. No seas mezquino, no le robes a Dios. Más bien, no, tú no le robas a Dios, no. Te robas a ti mismo. Si tú no diezmas y ofrendas en tu iglesia, estás robándote bendiciones guardadas para ti. Estás impidiendo que la prosperidad llegue a tu casa. Estás impidiendo esa bendición. Dios quiere bendecirnos más allá de lo que uno merece o entiende. Nos bendice con todo, súper abundantemente. Nos bendice con cosas ya que sobrepasan lo que uno merece. Como por ejemplo comprar un pasaje de tarifa normal para ir a Estados Unidos y viajar en primera clase. Me encontré en un aeropuerto en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos el año pasado, con un obispo de Chile que había ido y había pagado 2 millones por un pasaje. Y yo le dije, yo pagué 400,000 pesos y voy en primera clase. No lo podía creer. Yo le dije, sí, aquí está. Porque cuando la bendición se derrama, sobreabunda. Son conexiones divinas que Dios le da a uno para conseguir eso. ¿Qué les parece? Descansado, aliviado. Dios es extremadamente generoso y quiere que tú como hijo de Dios seas generoso. La generosidad es una virtud desconocida. Es triste que en Chile gente multimillonaria no sean capaces de los multimillones que tienen donar un edificio para la educación, como se acostumbra en Estados Unidos. El edificio educacional tanto es dedicado, no la avaricia, la codicia. Y eso lo reprendo en el nombre del Señor. Yo reprendo la avaricia, la codicia del pueblo de Dios. Lo reprendo en el nombre del Señor y no tiene derecho ningún espíritu inmundo de las tinieblas. Al contrario, desato en el nombre de Jesús un espíritu de generosidad. Así como mi Padre es generoso. Su palabra me enseña la generosidad. Él es generoso para mí. Y yo no puedo ser menos, soy su hijo. Soy su hijo. Amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al final. Aleluya. Qué maravilloso, qué bueno es el Señor. El camino es sembrar. Ese es el camino. El camino a la prosperidad es sencillo. Traer los diezmos al alfolí. Traer la ofrenda al Señor. Cuando tengas un dinero que no esperabas, tráelo al Señor. Bendice la obra de Dios. Si hay un programa especial, bendice ese programa especial. Bendice el canal de televisión donde estás recibiendo esta señal. Si te ha bendecido, llámalos. Si tienes un dinero que ni esperabas recibir, llámalo y dile, quiero dar una ofrenda. Llama a la oficina. Haz un depósito especial. Amén. Hazlo con el canal. Vino un muchacho que ni siquiera se congrega con nosotros de su corazón y me trajo una ofrenda a mi oficina. Yo no la pido, y me la trajo a la oficina estos días. Un sobre con dinero. Y oré y estoy seguro que vas a ser un gran empresario en muy poco tiempo.
Porque si yo fui un empresario sin tener idea de empresa, ¿cómo no vas a tener tú que tienes ya principios? Gloria a Dios, qué bueno es mi Señor. Me emociona esto, hermano, conocer a mi Padre Celestial que es tan generoso. Padre, yo te ruego que produzcas en los corazones que recibieron la palabra, corazones generosos, generosos como tú, Padre mío, que nos das mucho más de lo que nosotros merecemos, pedimos, mucho más de lo que entendemos, mucho, mucho más. Por lo tanto, te ruego que esta verdad produzca una libertad en los corazones para dar una liberalidad para traer ofrenda, una liberalidad para traer los diezmos. Gracias, Señor, por los que han creído en la palabra y por los que van a comenzar a caminar por fe en tus promesas y van a ser los que reciben al 100 por uno tu provisión generosa, así como tú lo has hecho con nosotros, concediéndonos que esta promesa sea una verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, nos quedan solamente unos segundos para decirles que no importa la circunstancia que estás viviendo, comienza a sembrar en el reino de Dios, siembra en el canal, hazte socio, colaborador, entrega con generosidad porque eres un hijo bendecido y eres un hijo bendecido para bendecir. Nos vemos en el próximo programa. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.